Indudablemente, al estudiar la Biblia lo hacemos aproximándonos desde diferentes ángulos. Los que nos dedicamos a estudiarla en manera mucho más cotidianamente y tratamos de imprimir ciertas ideas en frente de los estudiantes que están dentro de nosotros. Introducimos varios elementos para mirar el texto. Hay distintas disciplinas que se acercan a la Biblia con el propósito de encontrar la voluntad de Dios allí. Encontramos la teología histórica, el Antiguo, el Nuevo Testamento, encontramos la teología sistemática y también hallamos diversas áreas de función en las cuales todas ellas tratan de conocer lo que Dios dice en su palabra. Sin embargo, debemos reconocer que hay una distancia de 2000 años entre nosotros y los eventos del Nuevo Testamento. Y creemos que por la fe podemos acercarnos a algunas de las brechas que se contienen en porciones del texto bíblico que no son del todo entendibles y que algún día, por la gracia del Señor, junto al árbol de la vida, tal vez allí a las 4 de la tarde en horas de la eternidad, el Dios del cielo tendrá una reunión para darnos a entender algunas cosas que quizá no fueran fáciles de explicar. Quisiera considerar con ustedes brevemente algunos aspectos sobre el sello de Dios bajo el criterio del sello de la tumba de Cristo, relacionado a 3 situaciones propiamente en torno a la muerte de Jesús. La primera de ellas la encontramos en el Evangelio según San Mateo, el capítulo 27 y el versículo 60. Y quizá que regresamos, antes de leer el 60, me permito antecederme al versículo número 45. Dejen el 60 allí, volveremos a él, pero me permito llegar al verso 45 en primer lugar. La Biblia dice que hubo tinieblas desde la hora sexta hasta la hora novena. Se ha elaborado mucho sobre este concepto de tinieblas. Algunos han querido explicar la idea de un eclipse, pero en realidad el idioma del Nuevo Testamento en forma original no nos ayuda mucho, solo dice escotía, que significa oscuridad o ausencia de luz. Los primeros en elaborar sobre esto fueron algunos escritores, tales como Falus, un escritor samaritano alrededor del año 52 de la era cristiana. Y luego de él le siguieron varios como Justius Africanus allí en el siglo III. Y luego también Tertuliano y otro del siglo II en tiempos del emperador Adriano. Pero todos ellos elaboran en forma un tanto general. Y de acuerdo a los estudios hechos por astrónomos y otros especialistas en el área, dicen que para que hubiese Pascua, de acuerdo al 14 de Nisan, como fue en la época en la cual Jesús dio su vida, era un periodo de luna nueva donde no puede haber científicamente un eclipse. Lo que sí sabemos es que si Dios es creador, Él tiene la capacidad de mover su creación de acuerdo a su mejor voluntad. Y al mover su creación, Él puede diseñar elementos que escapan de cualquier otra rama científica de comprensión humana en este momento, y de la cual usted y yo no tenemos la habilidad de entenderla hoy.
Lo que sí quiero mencionar es algunos detalles devocionales sobre esta implicación de la oscuridad. La oscuridad no es agradable. A la mayoría de nosotros no nos gusta, excepto a los topos y a los murciélagos y a los animales de la oscuridad que fueron criados con esa idea. De hecho, Isaías el capítulo 2 dice que en aquel día cuando Jehová regrese al mundo, arrojará a los ídolos y todos los bienes terrenales a los topos y a los murciélagos, para dar a entender que finalmente perderán su valor. Pero cuando hablamos de la oscuridad, nos referimos a esa que envolvió la cruz desde la hora sexta hasta la hora novena. Ocurrió. Estos autores de los cuales me referí anteriormente, inclusive Tertuliano en su lucha contra los paganos, les invita a hacer una investigación sobre los archivos romanos. Les dice, búsquenlos, ahí están. Desgraciadamente, cuando los bárbaros invadieron Roma, destruyeron muchas de las bibliotecas de la ciudad eterna en ese tiempo y se echaron a la destrucción muchos de esos materiales. Orígenes también habló en sus discursos contra Celsus, un pagano filósofo, sobre esta existencia de material que fue escrito y que por alguna razón se perdió. Pero quiero hablar de otra oscuridad, y es la oscuridad que llevamos dentro. Y todos la probamos alguna vez. Y Jesús la probó. Jesús se miró envuelto en oscuridad. Y vivir en la oscuridad sin luz es bastante desafiante. Pero lo que quiero decirte en este primer punto es que Dios entiende a los que vivimos en la oscuridad. Él la probó, la entiende, sabe qué es. Y por eso tú puedes clamar a Dios en la oscuridad de tu vida y Él va a traer un rayo de luz, de esperanza para ti. La segunda cosa que quiero analizar está allí también en el capítulo 27. De hecho, no nos vamos a alejar mucho del capítulo 27, por lo menos hasta la mitad del tema. Y busquemos ahora el mismo capítulo 27, pero ahora el verso número 60. Vemos que Jesús ya falleció y José de Arimatea toma el valor de acercarse donde Pilato, sabiendo que puede ser acusado de deístas, y algunos de los dirigentes romanos en el pasado lo hacían para enriquecerse más. Es decir, si alguien pobre, sin mucha capacidad financiera, llegaba a hacer un pedido, pues a veces no se le atendía o muchas veces se lo hacía de mala gana, pero si alguien de mucha influencia, de mucha capacidad y reconocimiento lo hacía, se lo atendía a veces para analizar lo que tenía y a veces se lo consideraba culpable para quedarse con todos los bienes que él poseía. Y José de Arimatea sabía bien eso. Él estaba tomando un doble riesgo al presentarse a Pilato para pedir el cuerpo de Jesús. Sin embargo, cuando tú llegas a considerar el reino de los cielos como la cosa más valiosa para tu vida, tú estás dispuesto a tomar cualquier riesgo que sea, porque encontraste la perla de gran precio, ¿no es así? Estás dispuesta a lo que sea hacer con tal de obtenerla para ti. Y la Escritura entonces nos dice que José de Arimatea se presenta ante Pilato y le pide el cuerpo de Jesús. El procurador se extrañó, tan pronto falleció, si normalmente pasan días en la cruz, a veces más de 24 horas, y los pájaros vienen y les comen los ojos y les sacan las entrañas y demás. Este falleció tan rápido. Es que la enfermedad que duele más es la enfermedad del corazón.
En nuestro tema anterior dilucidamos la idea de la plaga del corazón cuando Salomón hablaba de lo que significa tener la plaga del corazón y Jesús la experimentó allí en el Salmo 22, el verso 14 en adelante. Mi corazón se deshace como cera y por eso murió tan pronto. Pero las Escrituras dicen que José de Arimatea, de paso, no sabemos dónde está Arimatea, hay muchas conjeturas. Sí se sabe que está en el sur de Palestina, pero exactamente el punto no lo sabemos. Y la Biblia nos dice que le dio un sepulcro cortado en la roca nuevo donde aún nadie había sido puesto todavía. De acuerdo a la profecía de Isaías 53, el capítulo 53, verso 9, dice que con los ricos se dispuso su sepultura. Amos Kloner es un arqueólogo. Ha hecho trabajos desde el período del Segundo Templo, que va más o menos del año 530-515 a.C. hasta la destrucción por parte de los romanos en el año 70 de la era cristiana. Algunos lo llevan más allá, hasta el año 130 y tanto DC. Pero él hizo una investigación de aproximadamente 900 tumbas de ese periodo. Y encontró que la gran mayoría tienen una puerta, podríamos decirlo, cuadricular, y hasta el momento de su investigación solo ha descubierto 4 que tienen una puerta de roca redonda que se pueda rodar, como dicen los evangelios. Ese tipo de puertas es muy caro, ese tipo de sepulturas es muy caro. Así que si le damos honor al verso de Isaías 53:9, entre los ricos fue su sepultura. Debemos aprender a no tener temor de darle a Jesús lo que le corresponde. No solamente en nuestros diezmos y ofrendas, sino en nuestro estilo de vida. Y debemos también aprender a mover la roca como el ángel lo hizo, quitar la piedra. La falta de perdón en las iglesias, del amor entre unos y otros, hace que muchos corazones se enfermen y se llenen de mucho fermento. El tercero de ellos que quiero analizar de Mateo, el capítulo 27, tiene que ver con la otra parte de mi tema. Y está en el verso número 66 de San Mateo, el capítulo número 27. La Biblia nos dice, y trato de parafrasear para avanzar lo más rápido posible, encontramos aquí algunas cosas interesantes. Los judíos ya habían llegado con la canción, con la idea de que se había hablado entre ellos de que él iba a resucitar al tercer día. Deberían de haber leído un poco las Escrituras para entender lo que las profecías mesiánicas decían acerca de Jesús, pero bien, y le torcieron el brazo a Pilato para que él entonces pudiera enviar un contubernium, palabra latina allí un poco remilgada, ¿no? Contubernium, un grupo de soldados que podría dividirse en 8, que podría turnarse en grupos de 4 cada 4 horas para cuidar el sepulcro de Cristo. Ahora algo más hicieron. Le pidieron entonces a Pilato que fuera un poquito más allá, plus ultra, ¿verdad? Un poco más allá de lo que se puede ir. Y le pidieron a ellos que le pusiera el sello de Roma. Hay alguna discusión sobre cuál fue el sello que se puso allí en la piedra de entrada. ¿Fue SPQR, el Senatus Populum Romanus, o sea, el Senado y el pueblo de Roma como un símbolo de la autoridad romana, o fue un sello local usado por Poncio Pilato con su propio anillo y luego trasplantado allí para ser puesto sobre la roca misma?
No sabemos. La cosa es que se hicieron 4 hoyos a los lados, se pusieron allí unas fajas de cuero bien apretadas y en medio, allí justo en el centro de esa X, se puso el sello de Roma. Violarlo era violar la autoridad romana. Y ustedes saben lo que ocurrió después. La Biblia dice que un ángel bajó del cielo. La Biblia dice que los soldados romanos quedaron espantados, temblando. La Biblia dice que la piedra fue removida como si fuera de styrofoam, como si fuera de un material sumamente blando. Y finalmente el ángel dice: Hijo de Dios, ven fuera, tu Padre te llama. Y Jesús sale de allí. Y me gusta pensar que siempre hay un tercer día. No importa los problemas que tú y yo estemos pasando, siempre hay un tercer día. Pero hay algo más que quisiera desenvolver en torno a cuando Dios sella. Y es aquí donde quisiera trasplantar la idea de hace 2000 años al sello de Dios que Él quiere poner hoy en nosotros. Roma quiso poner el suyo, pero Dios también quiere poner el suyo en cada uno de nosotros. Y para concluir, quiero llevarles allí al libro de Apocalipsis, capítulo 7. El libro de Apocalipsis, el capítulo 7, y leamos los versos del 1 al 3. Libro de Apocalipsis, capítulo 7, versículos del 1 al 3, y dice allí: y después de estas cosas. Esta es una oración o una frase muy común en el Apocalipsis, meta tauta, es muy corta en el Apocalipsis en griego. Es decir, después de cada sección de eventos, parece que Juan está preguntando: ¿y qué más sigue en el álbum de Dios? ¿Qué más continúa en el álbum de Dios? Y Apocalipsis es como un álbum de familia. Primero hay un matrimonio, luego vienen los hijos, luego los hijos se casan, luego viene más familia y vamos haciendo el álbum de familia más grande. Y claro, van aumentando los regalos de Navidad y va aumentando el problema de los cumpleaños y todo lo demás. Pero la familia se va haciendo más grande y así es Apocalipsis. Es un álbum de familia que se ve cómo la iglesia nace, crece y avanza a través del tiempo hasta su momento final en el clímax de la historia. Y entonces Juan dice: después de estas cosas vi 4 ángeles que estaban en los 4 puntos de la tierra. Y es interesante, Juan sigue el modelo de pensamiento de la época, que viene desde muy tiempo atrás, desde Babilonia. Dios tiene control de los 4 puntos de la tierra. Y algo sucede aquí, y esto no es único del Apocalipsis. Tú lo encuentras casi alrededor de 10 veces en el Antiguo Testamento, a veces con puntos cardinales. A veces lo encuentras también con vientos en el sentido de puntos cardinales también. Y dice que ellos sostienen los 4 vientos, los detienen para que no soplen. Me gustan algunas declaraciones que dicen que a veces ni siquiera nos imaginamos la manera como Dios nos protege cada día. Que a veces ni siquiera podemos pensar y analizar la manera como Dios cuida de nuestro ser cada día. No te olvides que cuando Dios cuida, lo hace no solamente pensando en el bien temporal de cada uno de nosotros. Si así fuera, no habrían a veces cosas desagradables que confrontar en la vida de sus hijos. Dios piensa más que todo en la eternidad y al
Al trabajar con la eternidad, Dios tiene un juego diferente en sus manos en este sentido. Pero la Biblia nos dice algo más aquí. Y en el versículo 2 se oye una voz. Dice que otro ángel viene y dice: no hagas daño a la tierra, ni al mar, ni a las fuentes de las aguas y a los árboles, hasta que hayamos colocado el sello de Dios en las frentes de cada uno de sus hijos. Y muchas veces pensamos en el cuidado de Dios, porque cuando Él resucitó lo hizo para cuidar de sus hijos. Cuando Él volvió de la muerte lo hizo para cuidar de sus hijos, guiar a su iglesia y asegurarles que la muerte no es el fin de todo el discurso. Porque para la cultura de los griegos del primer siglo de la era cristiana, eso era considerado bajo la palabrita apeiron, un absurdo, una locura. Después de todo, los dioses no sangran. Después de todo, los dioses no se mezclan con los hombres solo para hacerles bromas desagradables o para conocer algunas ideas caprichosas. No. Este se hizo carne, vivió entre nosotros, sangró, sufrió, su corazón explotó. Y un Dios así, uno llega a amarlo por la eternidad. Pero la Biblia nos dice aquí en Apocalipsis que hay un plan moviéndose en la tierra para beneficio de todos los seres humanos que así lo quieran. Y lo que a la palabra de Dios establece dice: no hagáis daño, el verso 3, hasta que hayamos sellado a los siervos de Dios en sus frentes. Y acercándome al fin del tema, debo decirles lo siguiente. Así como hubo resurrección de Jesús, así Dios también hace una nueva creación en la vida de todos nosotros. Me agrada pensar en que el sellamiento no es solo escatológico, es decir, no es solo para el tiempo del fin. El sellamiento ha venido efectuándose desde los principios de la humanidad, desde el principio de la existencia del hombre. De hecho, cuando Dios le dijo a Caín que su vida iba a marcar una diferencia, la marca era algo muy distinta, tenía que ver con estos dos lóbulos frontales, porque Caín llegó a ser el príncipe o el iniciador de una línea de pecadores que continuaría hasta el fin del tiempo en contra de Dios. Y cuando tú vas al Antiguo Testamento encuentras una cantidad de referencias interesantes sobre este asunto del sellamiento. Y quizá la más cercana a la del Apocalipsis está en Isaías 9:4. Y de ella solo quiero extraer lo siguiente. Dice que viene un hombre que trae un tintero de escribano y lo trae alrededor de su cintura. Y entonces empieza a marcar a los que gimen y claman contra las abominaciones que se hacen en la tierra. Y lo interesante es que el hebreo da la idea de una gotita que está casi como dripping, o sea, goteando lentamente. Este asunto de sellar no es algo instantáneo, es un proceso en la relación con Dios y es un proceso que crece a medida que llegamos a conocer a Dios. Pero es en el Nuevo Testamento donde vemos la idea mucho mayor en sus características. Y hay varios pasajes, si tú quieres anotarlos, varios de ellos los tenemos. Tenemos Juan 6:27, uno de ellos, donde dice que Dios sella a sus hijos para vida eterna. Tenemos también 2 de Corintios 1:22, donde habla acerca que Pablo está citando la idea de sellar a sus hijos con su espíritu. Tenemos Efesios 4:30 y también tenemos algo más con 2 Timoteo capítulo 2 verso 19, donde se nos dice que apártese de iniquidad, tiene Dios este sello en la vida de sus hijos.
Así que Dios quiere producir algo. Me llamó la atención de una autora llamada L.H. Marshall. Y su libro se llama Discoveries in the Human Brain. Y ella dice que en los dos lóbulos frontales hay tres cosas interesantes que valoran el centro del razonamiento: la imaginación, la capacidad de hacer planes, de analizar y de pensar. Quiere decir que la vida cristiana está con decisiones de análisis, de razonamiento. Sí, los sentimientos son importantes, todos ellos son importantes, pero lo importante aquí es decidir. Y tiene que ver con esta área de nuestra vida cerebral. Y entonces, cuando analizo que Jesús murió hace 2000 años y que Él resucitó y está en algún lugar más allá de la constelación de Orión, y que Él va a venir por segunda vez, y que Él se mueve en la tierra a través del Espíritu Santo, y que este ser de la tercera Trinidad está sellando a sus hijos, me llama la atención también pensar en que puedo elegir entrar en este proceso. Y para acercarme a la conclusión de esto, el sello describe varias características esenciales. Describe primero autoridad, describe también identidad, describe también protección y describe también propiedad. Ahora, esas cuatro cosas de identidad, propiedad, protección y autenticidad, quiere decir que Dios quiere entonces envolver la vida de sus hijos en algo muy, muy significativo. Y sobre esa base entonces debemos pensar cómo Dios trabaja. ¿Sabes? Juan estaba viviendo en ese tiempo allí y observaba cómo el Imperio Romano se movía. Él observaba cómo Roma hacía muchas cosas desagradables en la vida del mundo antiguo. España, Francia, Alemania, Italia, Chipre, Britania, la misma Italia, el norte de África, combustionaron más o menos, enviaron al aire 17,000 toneladas de cobre solo en la fabricación de monedas. Contaminaron el mundo. Aproximadamente unos 500, solo en Marruecos, unos 12.5 millones de hectáreas y en los alrededores fueron consumidos sus bosques para construir sus máquinas de guerra. Hablamos de contaminación en el mundo de hoy, hablamos de lo que llamamos pollution, ¿verdad? En el mundo de hoy. Pero los romanos fueron increíblemente fuertes en esto. Solo la revolución industrial hizo que esto fuera diferente. Pero Jesús está hablando de tiempos más difíciles para la tierra. Y nosotros debemos aprender a confiar en Dios, a tener la idea de que Él está produciendo algo bueno en nuestra vida. Y deseo cerrar aquí con la siguiente declaración. Pensamos que el sábado es el sello de Dios y tiene que ver con el sello de Dios, porque hay un autor, tiene un terreno de autoridad, tiene una identidad que es el creador, tiene una propiedad que es la tierra. Todo eso es entendible y lo manejamos bien. Sin embargo, hay varias citas de la misma autora, Testimonios para Ministros, página 473, El conflicto de los siglos, coincidencialmente 666 hasta la 669, que nos dice que la actitud en la relación con Dios
determina la actitud en nuestra relación con el sábado. Y es interesante esto porque pensamos que el sábado podría llegar a ser un talismán en sí mismo, que podría convertirse simplemente en una fuente benéfica talismánica. Pero debe de haber algo detrás de eso. Y 3 cosas quisiera decir en esta dirección. La primera es que la relación determina nuestra acción. Tengo una declaración aquí de un rabino de la sinagoga de Manhattan en Nueva York que creo que es oportuna para esto. Dice que en el sábado todos los seres humanos deberíamos vernos horizontalmente porque somos ciudadanos de la tierra. Es decir, que Dios formó al hombre del polvo de la tierra, entonces no hay nadie mayor que nadie. Todos somos ciudadanos de la tierra. Deberíamos de vernos horizontalmente. Y con esto él quiere decir que deberíamos aprender a vivir en el estado del perdón y en el estado de la oportunidad para otros cuando se equivocan. La segunda cosa que aprendí de este autor es que dice que en el sábado ocurre una nueva creación. Porque así como Dios creó los cielos y la tierra y descansó en el 7º día de la semana, cada 7 días nosotros podemos, por la gracia de Jesús, admirar su obra creadora en nosotros. Y la tercera cosa es que el sábado nos indica una mezcla sobre lo que es creación y redención. No puede haber redención sin reposo. Es decir, el autor menciona que hay redención cuando aprendemos a reposar en las promesas de Dios. Y al final quisiera recordarles que el sábado también está en contra de la xenofobia, porque Dios llama a todos los seres de la tierra, a toda nación, tribu, pueblo y lengua, para que escuchen su llamado y salgan de las falsas enseñanzas que el mundo envuelve hoy bajo el título de Babilonia. Pero todo comienza así. Éxodo, el capítulo número 12, nos habla cuando los israelitas estaban por salir de Egipto. Y entonces en el versículo número 7, Moisés le dice a toda la comunidad hebrea que por favor mojen con la sangre o con el hisopo la sangre que está allí, los postes y el dintel de las puertas donde ellos viven. No sé si tú te has dedicado a pensar por qué eso en particular, por qué no el área de bajareque de arcilla o de barro mezclado allí, al fin y al cabo daría el mismo propósito. Pero los arqueólogos han encontrado la razón. Era allí, en el dintel y en los postes, donde se ponía el nombre del propietario de la casa y los que vivían allí. Allí estaban escritos los nombres. Y al cubrir con sangre del cordero entonces esos nombres, significaba que ellos estaban aceptando la promesa de que por la fe iban a ser cubiertos cuando el ángel de la muerte pasara alrededor
de esas diferentes callejuelas de los guetos o favelas de las ciudades donde los israelitas vivían. Y eso es lo que dice el libro de Éxodo. Cuando Dios nos ve a nosotros, mira por la fe nuestro concepto de Jesús. El sábado es una enseñanza, sí lo es. Es una doctrina establecida, también lo es. Pero su función y su razón de ser está determinada por nuestra relación con Jesús. Y Marcos 2, 27 dice al 29, el sábado fue hecho por causa del hombre, no el hombre por causa del sábado. Interesante, la palabra que Marcos usa aquí no es la palabra andros o aner, es la palabra anthropos, que significa ser hecho para ver hacia lo alto. O sea, es para entender el plan de Dios. Y el término hombre sabemos que es genérico, incluye a la humanidad. Y en este sentido, entonces, observamos que el Apocalipsis declara, allí en el Apocalipsis 22, el verso 4, verán su nombre, verán su rostro, y su nombre estará escrito ¿dónde? En sus frentes. Así que en nuestra experiencia al descansar este sábado, entendamos que Jesús le dio el valor necesario cuando Él mismo decidiera descansarlo en la tumba de José de Arimatea. Aún en sus dolores finales en la historia de este mundo, Él sabía que iba a entrar en el reposo. Para nosotros como pecadores, podemos vislumbrar un poquito de estas ideas. Lucas, el historiador, es quizá el que más marca el ciclo semanal. En el capítulo 23 de su Evangelio, el versículo 56 y el capítulo 24, el verso 1, marca el ciclo semanal en forma exacta. Viernes, sábado y primer día de la semana. Contra toda otra aproximación, Él utiliza el concepto tal y como fue hecho desde la creación del mundo. Así que preocupémonos, sí, por gozarnos en estas horas, recordándonos que aún Jesús, el Dios hombre, reposó en el sepulcro antes de su resurrección. Pero recordemos que nuestra relación con el Dios hombre, con Cristo, determina también nuestro gozo y nuestro disfrute del día del Señor. Dos hombres eran conocidos en la localidad por ser ominosos ladrones de ovejas. Y eran buenos para robar ovejas. Ocurría allí en lo que llegó a ser Inglaterra después. Y finalmente, usted puede ser muy hábil, usted puede ser muy astuto, pero creo que aquí en México hay un proverbio que dice que para un liso, un resbaloso. Y resulta que finalmente los atraparon. Y las poblaciones del área se reunieron y dijeron, ¿qué hacemos con estos? Vamos a hacer algo que nunca se les olvide. Y alguien ideó y todos estuvieron de acuerdo. El día señalado vinieron y los marcaron en sus frentes con la palabra o las letras, debo decir, S-T. Sheep thieves, ladrones de ovejas, para que aprendan
que esto les va a acompañar todos los días hasta que ustedes se mueran. Y desgraciadamente hay decisiones que tomamos que nos acompañan hasta el día en que exhalamos nuestro último suspiro. Dice el libro Patriarcas y Profetas que Adán le pidió a Jesús: llévame a descansar por las decisiones que había tomado y al ver todo lo que había ocurrido en el mundo después de su caída. Así que los marcaron. El tiempo pasó y la gente se olvidó de aquello. Y de repente pasaron años. Y estos mismos fueron reconocidos desde otra manera. Un predicador de estos, de los primeros cristianos que llegaron por esas áreas antes de la Edad Media, los ganó para Cristo y la gente empezó a escucharlos hablar de su testimonio. Y les preguntaban qué significaban esas letras y ellos tenían vergüenza de decir qué significaban. Hasta que alguien dijo: es que ellos son muy humildes en no querer decirlo. Pero esa ST significa santos. Así que todos aquí somos ladrones de ovejas, pero por la gracia de Jesús podemos disfrutar de las bendiciones del sábado y gozar una pizquita, una gracia de la santidad del cielo. Que Dios les bendiga, les dé gracia y nos dé gracia a todos, en el nombre de Jesús.